Les pedí también que hubiesen nombrado por lo menos 3 de los 47 títulos que son sujetos sujetos a inscripción en las oficinas de derechos reales. Algunos de ustedes han respondido, otros no han respondido, por lo que se tiene, que les mencionaba, que son los contratos de venta, contrato de anticresis, contrato de título de usufructos, también la corrección de datos, la aceptación de herencia, la inscripción de cancelación judicial o voluntaria, como también les pregunté qué era la inscripción de anotación preventiva o inscripción de cancelación de la anotación preventiva. ¿No es cierto? Entonces, dentro de su segundo parcial, que la cancelación de la anotación preventiva se da en virtud a una orden judicial, requerimiento fiscal y otros, dispuestos por autoridad competente sobre un determinado bien inmueble. Esa era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Luego de los contratos que están sujetos a inscripción, las hipotecas o anticresis, la cancelación de usufructo, anticipo de legítima, la propiedad agraria, su inscripción para insertar superficie en la matrícula. También el arrendamiento, también tenemos la matriculación de inmueble, matriculación, inscripción y transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas. También la regularización de derecho propietario mediante la Ley 247. La inscripción de usucapión, que tenemos la quinquenal y la decenal, así como también los cambios de jurisdicción, la cesión de áreas al gobierno autónomo municipal, prenda sin desplazamiento, certificado de tradición, certificado treintañal. El certificado de tradición consiste en todos los antecedentes de registro determinado del inmueble certificado por un periodo aproximado de 50 años atrás. ¿No es cierto? Y el certificado treintañal consiste en una certificación también de los antecedentes de registro de un determinado inmueble certificado por un periodo de 30 años atrás, así como el nombre ya lo menciona, de treintañal, 30 años atrás. Y cuando es certificado de tradición, son 50 años atrás, que son los antecedentes de registro con lo que se inscribió el determinado inmueble. Pueden anotarse porque va a entrar dentro de las preguntas de examen. También tenemos el certificado de propiedad. El certificado de propiedad también son los antecedentes de registro de un determinado bien inmueble que se haya inscrito en el antiguo sistema de partida UANS y registros de libro, así como en el sistema actual que es
el folio real. También tenemos testimonio de propiedad. El testimonio de propiedad es la extensión de las fotocopias simples legalizadas según corresponda de un determinado documento que se encuentra en la que se solicita. ¿Quién lo solicita? La persona que es titular de ese bien. ¿Cómo lo debe solicitar? Mediante un memorial, solicitándolo, o también se puede solicitar con la orden judicial cuando corresponda. Y todo adjuntando siempre su cédula de identidad, la fotocopia de cédula de identidad. Y todos los documentos deben ir en original y 2 fotocopias. Y nuevamente reitero, ¿dónde se presenta? En la ventanilla de información. Se presenta en la ventanilla de información, ¿para qué? Para hacer la verificación de los documentos. Posteriormente, a la ventanilla de asesores y registro, quien previa verificación de la documentación presentada revisarán el interés legítimo a través de la cédula de identidad o del poder notariado con el testimonio que corresponde. Y una vez verificada toda la documentación presentada, se emite una boleta de ingreso debiendo dirigirse a la ventanilla de cajas, donde deberá cancelar el servicio, los valores y aranceles que correspondan. El plazo de entrega son 15 días hábiles a través de la ventanilla de devolución que se le hará la entrega del testimonio solicitado. ¿No es cierto? Entonces, también tenemos los certificados decenal. Tenemos el certificado de no a nivel departamental, matriculación de títulos ejecutoriales, matriculación de títulos del Instituto de Colonización, reingreso de documentos también, desarchivo de documentos, resellado de la nota marginal y segundo testimonio. Folio real actualizado. También el folio real que se solicita mediante un formulario, la cédula de identidad, el folio real también, más un memorial de solicitud del folio real. ¿No es cierto? Tenemos también el certificado de no propiedad, la información rápida. ¿Qué significa la información rápida? La entrega es el servicio de entrega inmediata de un informe general de los datos de registro de una determinada matrícula. Esa determinada matrícula donde se encuentra el nombre del titular más con el folio real. Entonces, podremos decir que la información rápida es el servicio de entrega inmediata de un informe general de los datos de registro de una determinada matriz. ¿Y qué sería un alodial? El alodial es el documento que certifica que sobre un bien inmueble no pesa gravamen alguno. Lo mismo para solicitarlo el alodial, es un formulario
la cédula de identidad, la fotocopia, más memorial de solicitud, certificado, el memorial de solicitud, solicitando el certificado de alodial. Y todos estos documentos también deben ser en original y una fotocopia. Y la entrega del alodial es inmediata. Yo ingreso también por ventanilla y lo pueden imprimir. La entrega es inmediata. Así como también la información rápida es inmediata. Tenemos también los certificados de gravámenes, certificados de no propiedad. Entonces, como les mencionaba, que tenemos 47 títulos sujetos a inscripción. Y nuevamente les pregunto, ¿qué es un alodial? Es un documento que certifica que sobre un bien inmueble no pesa gravamen alguno. Es una información rápida, es el servicio de entrega inmediata de un informe general de los datos de registro de una determinada matrícula. Luego tenemos los efectos también que les pregunté. Voy a reiterar los efectos de la inscripción de derecho real, que era el privilegio y la forma, ¿no es cierto? Y los sujetos que piden, que pueden pedir la inscripción, también fue pregunta del segundo parcial, que quiero que eso ustedes se lo mentalicen para toda su vida, toda vez que ustedes se están formando en la carrera de la abogacía. ¿Quiénes pueden solicitar o quiénes pueden pedir la inscripción de los bienes inmuebles en derechos reales? Son aquellas personas, yo, que quiero asegurar el derecho propietario. Un notario que autorice el acto y el juez cuando dicte una sentencia ejecutoriada, ¿cierto? Luego, también pregunté sobre las anotaciones preventivas, la cancelación de las anotaciones preventivas. ¿Y qué es una anotación preventiva? También llamadas medidas provisionales. ¿Y cuál es su finalidad? Proteger por un tiempo el derecho que todavía no se encuentra en condiciones para llevar un registro. Y conforme les mencioné también que se encuentra en el artículo 1552. Luego tenemos sobre las notas marginales la denegación de la inscripción y la extinción de la inscripción. Decía por la extinción de la inscripción, se extingue en cuanto por haber sido cancelada, por haberse inscrito una transferencia de propiedad o derecho reales a favor de otra, por la prescripción y por haber expirado el término fijado para tal efecto. La cancelación de la inscripción tiene dos tipos. Por un lado, se tiene la cancelación total y por otro lado, la cancelación parcial.
Luego tenemos que dentro de la ley del 15 de noviembre de 1887, durante la presidencia del Gregorio Pacheco, se promulgó una ley del registro de derechos reales. ¿No es cierto? En esta ley adoptó como principio de inscripción, de autenticidad, tracto sucesivo, derogación, prioridad, de especialidad y de publicidad. Las oficinas de derechos reales, cumpliendo a esta ley expresada en el Código Civil y también mediante Decreto Supremo del 27957 del 2004, se establece que las oficinas de derechos reales es la encargada de llevar los registros públicos de los bienes y títulos que indique la ley. ¿No es cierto? Tienen ustedes que tener bien en claro de qué se encargan las oficinas de derechos reales y qué es el folio real. El folio real es una técnica computarizada con el fin de individualizar la propiedad inmueble, identificándola física y jurídicamente, que se refiere a la ubicación del inmueble y los límites y otros datos que sean necesarios. Y también cuenta con 3 libros principales, que son libros de transferencia, libros de gravámenes e hipoteca y libros de anotación previa. Los títulos sujetos a inscripción de derechos reales y su requisito, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de los títulos sujetos, que son 47, y los efectos de la inscripción, que son privilegios y la forma de efectuar la inscripción. Los sujetos que piden inscripción, ¿quiénes son? Nuevamente reitero, las personas, el notario, el juez, que dictare una sentencia ejecutoriada. Y las anotaciones preventivas, también llamadas medidas provisionales, que tienen como finalidad proteger por un tiempo el derecho que todavía se encuentran en condiciones para llevar a cabo en un registro y que dentro, de acuerdo a nuestra legislación, se encuentra señalada en el artículo 1552. Las subinscripciones y rectificaciones, que son procedimientos que se aplican en el artículo 1550, que señala que todo contrato, resolución judicial u otro acto que de cualquier modo modifique una inscripción sin extinguirla totalmente se registrará mediante una subinscripción que se anotará al margen de la modificada. Luego tenemos las notas marginales, que son anotación marginal, que consiste en la acción de escribir en el borde del libro de inscripción alguna circunstancia o actuación que permite una aclaración en el enlace o con otro asiento del folio real. Y la denegación de la inscripción, se negará la inscripción cuando el título no reúna los requisitos necesarios para su validez, que bien lo manifiesta también dentro de nuestra legislación, nuestro Código Civil, en el artículo 1555. Y posteriormente tenemos la extinción y cancelación de la inscripción, que se refiere sobre la cancelación. Entonces, como les manifestaba, que yo les
mencionaba sobre los antecedentes de cómo se creó o durante qué gobierno se creó las oficinas de derechos reales, de qué se encargan las oficinas de derechos reales, cuál es el sistema de registro del folio real, cuáles son los títulos sujetos a inscripción, cuáles son los efectos de la inscripción, los sujetos que piden la inscripción, que es una anotación preventiva, las subinscripciones y rectificaciones, notas marginales, la denegación de inscripción, extinción de la inscripción, cancelación de la inscripción, cancelación de la inscripción. También ustedes pueden investigar sobre qué es un folio real. Deben ustedes de mentalizarse qué es un folio real, qué es una anotación preventiva, quiénes son las personas que pueden solicitar una inscripción. Luego tenemos los sistemas registrales. Según que nos habla este jurista, Rush Ledesma, que fueron estos sistemas registrales desarrollados por el sistema francés, sistema alemán y también tenemos sus características principales del sistema alemán. El sistema francés fue que se llevó a cabo o desarrollado en las vísperas de la Revolución Francesa. Por el cual se creó la publicidad de las hipotecas sin prever la de las transmisiones inmobiliarias. Tenemos también el sistema alemán, la historia de registro inmobiliario alemán, que es especial en sentido de la forma y de los símbolos. Al principio, la entrega de la cosa que se operaba en forma solemne y en presencia de los testigos cuando se refería a los inmuebles, solemnidad. Y luego la entrega que ya no se operaba en el mismo inmueble, sino en las partes que concurrían al tribunal, que se comenzaba a redactar documento en lo que constaba la entrega, los cuales quedaban en poder de las partes. Luego, a partir del siglo XII, se comenzó a sentar un negocio sobre el inmueble en las que se transformaron libros permanentes, el más antiguo de los cuales es de la ciudad de Colonia en el año 1135. Esta inscripción se fue transformando, dándole un acto de derecho, formándose el acto de transmisión del inmueble. Y tenemos las características sobre el procedimiento oficial del registro de esa sesión especial de los tribunales
de distrito. Dirigida por un juez que tenía dos funcionarios. Dos funcionarios que le colaboraban. El procedimiento era de jurisdicción voluntaria. También tenían el acceso a los libros públicos para quien acredite su interés legítimo. Estas articulaciones eran formal y también el registro era distinto, que coincidían también con los de los municipios, para tener su folio real. También la ordenación interna de los libros del registro, que debe ser en ese entonces un espejo de la situación jurídica de cada finca, que se le llamaba en ese entonces. Cada inscripción supone una posición registral que tiene dos medios. Una por la solicitud a pedido de cualquiera de las partes. El permiso de inscripción exclusivamente a pedido del perjudicado. Y según la modificación jurídica real, por ser esta constitutiva, tiene la inscripción, que es un presupuesto de adquisición de derecho. Para la adquisición de derechos sobre una finca, se requería en ese entonces un convenio entre los interesados para hacer la inscripción del registro. Y se presumía también que los derechos inscritos que eran de fe pública, que admiten la prueba respecto a los terceros que eran de buena fe, y se los protege en cuanto han confiado en el contenido del registro. Y luego tenemos sobre el sistema australiano. El sistema australiano, como también tenemos el sistema constitutivo. Entonces, en el sistema australiano, el Estado confiere derecho a través de un título. Y de acuerdo a la clasificación de los sistemas, como les mencionaba, que el sistema francés, llamado también régimen de clandestinidad. El sistema alemán, denominado régimen del registro y la publicidad. Y el sistema australiano, el Estado confiere derecho a través del título. Otro de los sistemas de registro que se tenía es el sistema de registro constitutivo, sistema de registro declarativo, sistema de registro no convalidante y sistema de registro convalidante. Luego tenemos la clasificación de los sistemas de registro, registros personales y reales, registros que siguen el sistema de la transcripción y de la inscripción. Los registros declarativos y constitutivos. También los sistemas que convalidan o no los registros. En Bolivia tenemos un sistema registral sintético. En Bolivia se dice que tiene un procedimiento registral sintético, que se transcriben todos los datos
relativos al inmueble, que permiten su correcta individualización, así como la identificación de la persona que transmite o adquiere el derecho real, que se trate proporción en la copropiedad, el monto del gravamen, lugar y fecha, el otorgamiento del acto, funcionario que la autoriza. Su procesamiento se adopta la técnica del registro real, dejándose de lado el antiguo procesamiento personal. Sus efectos es declarativo, ya que cumple los requisitos legales, la adquisición o transmisión de derechos reales. Surte efecto entre partes. Y sin embargo se requiere la registración para su oponibilidad respecto a terceros. El registro no se hace a la existencia del derecho real, sino a la oponibilidad frente a terceros. Yo registro mi bien inmueble para garantizar la seguridad, como también puede haber terceras personas que también se pueden oponer a ese registro. También este registro del inmueble a derechos reales tiene sus consecuencias. Este carácter es la no convalidación, es decir, la inscripción no otorga validez al título nulo o anulable. Si subsana los defectos según las leyes vigentes, que para poder registrarse tiene que cumplir todos los requisitos que se requiere para poder inscribirse en derecho real. Entonces, tenemos el sistema de registro que permiten. El sistema de registro permite organizar los registros inmobiliarios y los efectos que puedan tener en la inscripción para proteger los derechos de las partes o de terceros interesados. Y nuevamente, como la clasificación de los sistemas de registro, sistema francés, sistema alemán y sistema Torrens. Y también tenemos otro sistema de registro. Registros personales o no reales, registros que siguen en el sistema de la transcripción y de la inscripción, registros declarativos, constitutivos y los sistemas que de convalidar o no convalidan los registros. Luego tenemos que no deben de olvidarse qué o cuáles son las características del sistema de registro en Bolivia. ¿Cuáles serían las características? Son su procesamiento, sus efectos y su consecuencia. ¿No es cierto? Si yo pregunto cuáles son las características o cuáles son las características del sistema de registro en Bolivia, su procesamiento es aquel que adopta todas las técnicas del registro real, dejándose del antiguo procesamiento personal. Sus efectos son o es declarativo, ya que cumplidos los requisitos legales, la adquisición o transmisión de derechos reales surte efecto entre partes. Sin embargo, requiere la registración para su oponibilidad respecto a terceros. El registro no se hace a la existencia del derecho real, sino a la oponibilidad frente a terceros.
Y su consecuencia es de carácter, nuevamente es la no convalidación, es decir, la inscripción no otorga validez al título nulo o anulado, ni subsana los defectos de que adolecieran según las leyes vigentes. Luego tenemos la publicidad registral. La publicidad registral se refiere ¿por qué se requiere la publicidad registral? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hacer la publicidad registral? Es necesario para poder obtener o garantizar el registro de su bien inmueble, para que tenga un folio real, una identificación, para determinar sus límites. ¿No es cierto? ¿Quiénes son sujetos a registro? Tenemos los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar o no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Pero no todos los bienes inmuebles ocupan la misma categoría. Tenemos inmuebles por su naturaleza que conforman la superficie terrestre. Son todas las partes sólidas o fluidas que forman esa superficie y todo lo que está adherido orgánicamente al suelo son la intervención del hombre. Los inmuebles por accesión física son aquellas cosas muebles que están adheridas realmente al suelo y no solo se exige el requisito de la adhesión material, sino que esa unión debe tener carácter permanente. Y los inmuebles, por su carácter representativo, son los instrumentos públicos, acreditativos de derechos reales sobre los bienes inmuebles. Y los bienes muebles, aquel bien por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro. Y siempre que el ordenamiento jurídico no le haya conferido carácter de inmueble por accesión. Se consideran bienes muebles, partes sólidas o separadas del suelo. Los tesoros, moneda y demás objetos puestos debajo del suelo. Y los materiales reunidos por la construcción de edificios mientras no estén empleados. Tenemos los bienes registrales y no registrables. Vamos a determinar la inclusión de un bien en la categoría registrable. No se atenderá a la movilidad o inmovilidad de la cosa, sino a su importancia económica y a la posibilidad de individualizar el bien que va a ser objeto de registro. Luego tenemos la clasificación de las cosas en distintas categorías de mueble y inmueble. Cosas registrables y cosas no registrables. Fue creciendo históricamente para distinguir los bienes mayores que tienen mayor valor, que tienen mayor importancia económica, que también se individualizaron. Y estos requisitos
son los que unirán para configurar la categoría de los bienes registrables para dar un impulso a los derechos registrales, permitiendo que se extiendan desde los inmuebles a una cantidad de cosas, muebles, incluso a otros derechos que no son cosas, pero que tienen gran importancia y son perfectamente individualizadas. Tenemos la publicidad registrada. La publicidad es una actividad dirigida a hacer notorio un hecho, una situación o una relación jurídica en los derechos reales, que es la actividad que está dirigida a hacer cognoscible una situación jurídica real y persigue como finalidad primordial la protección del crédito y la seguridad del tráfico. Asimismo, tenemos el negocio jurídico que se integra con el registro publicitario, produciéndose por esa vía la transmisión de la titularidad. Los elementos de la publicidad tenemos la publicidad material y la publicidad formal. ¿Cuáles serían la publicidad, los elementos de la publicidad material sobre la publicidad registral? Tenemos, dice que lo material se produce ciertos efectos sustantivos, constitutividad, oponibilidad a terceros, seguridad del tráfico. Y la publicidad formal, el legislador organiza un sistema en el que se emplean ciertos instrumentos o herramientas publicitarias. Y la publicidad registral también es jurídica, que se obtiene por medio de un órgano específico denominado registro. Para algunos, la publicidad es siempre registrada. En cambio, para otros, la publicidad jurídica puede ser o no ser registrada, dependiendo de que la actividad o el medio empleado sea o no sea el registro. Y los fines de la publicidad tenemos la preservar un valor primordial. Tiene importancia por el ordenamiento jurídico. Preservar un interés privado, por ejemplo, cuando una de las partes desea celebrar un contrato, le permite conocer si un futuro deudor cuenta con bienes que dentro de aquel concepto de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y constituyen una garantía suficiente para responder de las obligaciones que surjan del contrato. No se reduce la tutela, no se reduce a tutelar intereses privados, sino que está en juego el interés jurídico. También contribuye a afianzar la paz social y a hacer efectivo el valor supremo del ordenamiento de la justicia. También procura evitar los conflictos y solucionarlos allí donde se emerge el interés público, ya que una de las principales funciones del Estado es la prevención y subsidio de la recomposición de los intereses de quienes integran el núcleo social. También tenemos los medios de publicidad. Los medios de publicidad pueden ser distintos medios que se hagan posible a los terceros para conocer las determinaciones
o las determinadas situaciones jurídicas. El primer medio de dar publicidad es dar un derecho en su exteriorización posesoria y el cambio de titularidades que se traducen a la entrega de la cosa. Luego, la publicidad se trata de una cuestión técnica y se procura utilizar los progresos científicos para brindar los soportes más seguros para la conservación de los datos y la rapidez y facilidad en su consulta, de manera que se haga efectiva la publicidad como forma de proteger la seguridad jurídica. Además, la publicidad tiene fines de suma importancia para el interés general, ya que garantiza la seguridad del tráfico y lo justifica que el Estado conserve con sus manos la organización de los registros para brindar a los usuarios la importancia que requieren estos intereses. Y los distintos medios de publicidad son publicidad anuncio y publicidad registrada. Estas formas de publicidad se presentan a lo largo de la historia de los derechos con diversas manifestaciones que han ido evolucionando y que fueron proyectados y en nuestro país que se encuentra la publicidad de los derechos reales. Y la publicidad registral jurídica que se obtiene por medio de órganos específicos denominados registros. ¿Quiénes son los que se registran? Los registros, que es el registro, es la acreditación que en cualquier momento de la vida, de hecho, de distinta naturaleza y objeto. Los bienes inmuebles, aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Los bienes muebles, bien que por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro. Los bienes registrables o no registrables no se atenderá a la movilidad o inmovilidad de la cosa, sino a su importancia económica y a la posibilidad de individualizar el bien que va a ser objeto de registro. La publicidad registral, publicidad, actividad dirigida a hacer notario un hecho, una situación o una relación jurídica. Y los elementos de la publicidad son publicidad material y publicidad formal. La publicidad registral, publicidad jurídica que se tiene por medio de órganos específicos denominados registros. Y los fines de la publicidad registral, preservar un valor primordial, importancia para el ordenamiento jurídico. Preservar un interés privado. No se reduce al titular, al tutelar, intereses privados, sino que está en juego el interés público. Contribuye a afianzar la paz social y hacer efectivo el valor supremo del ordenamiento, la justicia. Procura evitar los conflictos y solucionar. Los medios de publicidad. En tiempos remotos se anunciaba por medios de pregones o de proclamar que se colocaban en las paredes de la iglesia o de edificios públicos, no perduraban en el tiempo. Después de los datos han sido publicados por un libro de registro.
Ahora, la publicidad se halla en libro o protocolo con soporte de papel hacia medios técnicos que incluyen la filmación, los archivos magnéticos o de sí. ¿No es cierto? Entonces, la publicidad hoy en día, como se menciona, que se incluyen ahora, en vez de tener los papeles,